Pues sin más, agradecer que me han invitado para estar aquí. Yo, como se ha dicho, mi objetivo hoy es contar esta historia de cómo una institución cultural, en este caso concreto el Museo Guggenheim Bilbao, ha ayudado en el proceso de transformación de la ciudad de Bilbao. Y para esto, pues en principio lo que quería era dar un, unas ideas en cuanto al contexto histórico en el que se desarrolló este proyecto, en el que surge este proyecto, y después algunas claves respecto al propio funcionamiento de nuestra institución, de este museo, a lo largo de estos últimos 27 años. El contexto histórico, y empiezo con eso, yo creo que es importante ponerlo en valor porque cuando se habla del museo Guggenheim en Bilbao, ahora ya parece que es una parte de una realidad de la ciudad que está aquí pues, desde siempre, eh, pero evidentemente esto no es así. A ver si me funciona esto. Perdón. Bueno, parece que sí. Eh, decía que yo creo que es importante entenderlo el momento en el que surge este proyecto y esta idea. Mirándolo con una cierta visión retrospectiva, este proyecto que surge en torno al año 1991, o sea, hace 33 años, ese momento o esa época de Bilbao, y como digo, no se veía tanto quizá entonces, pero sí se ve más fácilmente ahora con esa visión retrospectiva, se puede considerar que es un momento de punto de inflexión, un punto de inflexión en la historia de la ciudad, pero también un punto de inflexión en un contexto más amplio, incluso desde una perspectiva más europea. El año 1991, que es cuando surge, como digo, este proyecto, hacía poco más de 8 años que Bilbao había salido de unas inundaciones muy trágicas que ocurrieron en agosto de 1983 y que supusieron para la ciudad un poco un momento de un antes y un después, unas inundaciones que arrasaron una parte muy importante del casco viejo de Bilbao, de zonas importantes de la ciudad y también de Vizcaya, y que fue un momento en el cual pues, una serie de proyectos a partir de ese momento de la reconstrucción empiezan, digamos, por lo menos a ser considerados. Solo hacía 3 años, en el año 1991, hacía 5 años de que España se había adherido a la Unión Europea, por lo tanto, la pertenencia a Europa como entidad política era todavía una novedad. Y solo hacía 3 años que se habían cerrado los astilleros Euskalduna, que eran unos astilleros que estaban aquí, enfrente de donde estamos, enfrente de la Universidad de Deusto, unos astilleros que estuvieron en activo durante todo el siglo XX, hasta, como digo, pues prácticamente ese año 1991, en que tuvieron que cerrar. Un cierre también muy traumático, que supuso una confrontación social muy importante y que marcaba también un poco el fin de una era. Por eso digo que cuando este proyecto surge como idea, Bilbao se encontraba en esa una fase de profunda crisis económica, industrial, también social, pero era un momento de cambio, ¿no? Europa, ese año 1991, por tenerlo todos en la cabeza, es el año en el que se firma el acuerdo de Schengen, un acuerdo en el que ya estamos muy habituados, por el cual podemos viajar libremente por la mayoría de los países de Europa, pero que hasta entonces no era una realidad. Se necesitaba el pasaporte, había aduanas para moverse las fronteras de un país a otro. Solo hacía 3 años que había caído el muro de Berlín y que por lo tanto la fase de la situación geopolítica de la Guerra Fría había acabado y se estaba entrando en una nueva situación. Esto quiere decir que era un momento de cambio. Esta es una foto, muy mala foto, de Bilbao aproximadamente en ese año 1991. Es una foto muy borrosa, en blanco y negro. Y la razón no he buscado una foto especialmente mala, es que prácticamente no había fotos de Bilbao, del contexto de Bilbao de esa época, porque Bilbao no era una ciudad pues muy fotografiable, ¿no?
Y esta es una foto de un poco de esos mismos momentos de esa zona que se denomina Abando Ibarra, de la margen izquierda de la ría, en el transcurrir de la ría junto al centro de Bilbao, en los terrenos que el museo ocupó. Este proyecto surge en Bilbao como parte de un conjunto de actuaciones más amplia. Esto también es importante entenderlo, porque a veces se habla del efecto del museo en la transformación de la ciudad, como si hubiera sido una actuación aislada o como si hubiera sido un único responsable de todo un cambio, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. El proyecto del museo surge como consecuencia de una reflexión y de una actuación que incluye, como digo, actuaciones en ámbitos muy diferentes, ¿no? Y lo que es importante destacar es que en ese momento de esa crisis en la que estaba viviendo la ciudad de Bilbao, cuando se definen las prioridades de cara al futuro, las prioridades que la ciudad y el país tiene que abordar para mejorar sus condiciones de cara al futuro, una de esas 8 prioridades es reforzar la centralidad cultural, ¿no? Las otras eran prioridades más o menos habituales en este tipo de actuaciones, ¿no? Pues mejorar el medio ambiente, mejorar las comunicaciones, mejorar la educación, pero este énfasis en reconocer que para una ciudad como Bilbao, que quería aspirar a jugar un papel en un nuevo escenario que se abría como consecuencia precisamente de esa incorporación de España a Europa, era muy importante reforzar, además de otras actuaciones, reforzar su centralidad cultural. No porque ya en aquel momento la cultura y las instituciones culturales no tuvieran una importancia, no hubiera instituciones culturales de gran importancia en la ciudad. El Teatro Arriaga, la BAO, la Ópera, el Museo de Bellas Artes, había una serie de instituciones importantes desde el punto de vista de la oferta cultural, pero muy dirigidas en cuanto a su actividad y en cuanto a su oferta a cubrir las necesidades de la población de Bilbao y de su entorno muy cercano. No eran instituciones que estuvieran gestionadas con la idea de proyectarse hacia el exterior. Y en el análisis ese análisis de la estrategia de futuro se vio que era muy importante para una ciudad como Bilbao, que pretendía transformarse o servir como una pequeña metrópolis regional en ese espacio que se abría en Europa, que era muy importante que además de otro tipo de actividades, en Bilbao acogiera también actividades relacionadas con la cultura que atrajeran el interés de personas, no solo que vivieran en su entorno más cercano, sino personas que vivieran en muchos otros lugares y que vinieran a Bilbao precisamente como consecuencia de esa oferta cultural. Por eso, como digo, el museo forma parte de esa actuación más amplia. Y además, y esto es importante destacarlo también, lo hace en una acción, y yo creo que esto también es importante destacar, muy endógena, ¿no? Este es un proyecto y es un plan de actuaciones que surge de las instituciones del propio territorio, de la propia ciudad. En esa época, en el año 1992, como recordarán, es el momento de las Olimpiadas en Barcelona, es el momento de la Exposición Universal en Sevilla. Esos son eventos exógenos que ayudan a las ciudades, a Barcelona o a Sevilla, ayudan en su proceso de transformación y de redefinición hacia el futuro. En el caso de Bilbao, que no tenía la posibilidad de acogerse a ninguna de este tipo de intervenciones externas, este es un proceso endógeno, ¿no? Y eso, que en principio pues, le da un carácter más limitado, porque las posibilidades, los recursos son mucho más limitados, sin embargo, le da también a ese proceso una fortaleza, porque es un proceso, digamos, que surge de la propia ciudad, del propio territorio, de las propias instituciones que están ubicadas aquí. Y en ese proceso, el papel del museo es, o pretendía ser, o ha pretendido ser, el de servir como catalizador de ese proceso de transformación. No ha sido la única actuación, como decía, no ha sido, por supuesto, la actuación más importante de todas las que se han desarrollado desde el punto de vista económico, pero sí ha servido como catalizador, en el sentido de ser una intervención y una actuación que ha hecho posible que ese proceso, que ya estaba previsto y que se deseaba, se pudiera desarrollar y se pudiera desarrollar en los mejores términos. Por eso
además de tener como objetivo primordial el museo, el constituirse como una institución cultural de referencia en el ámbito europeo, el museo surgió con una serie de objetivos adicionales que ha pretendido cumplir a lo largo de este tiempo. Objetivos que van desde ser un dinamizador en el proceso de regeneración urbanística que se pretendía desarrollar en esa zona de Bilbao, en esa zona de la margen izquierda, que como veíamos en la fotografía, hace 30 años era un espacio marginal en la ciudad, un espacio que tradicionalmente a lo largo del siglo XX se había utilizado fundamentalmente por la actividad portuaria, pero la actividad portuaria se había desplazado al puerto exterior y esos espacios habían quedado sin uso o con unos usos muy marginales, ¿no? Y la ciudad pretendía recuperar esos espacios como para que se transformaran de zona marginal a un espacio de oportunidad, un espacio de futuro. A veces hablamos de reurbanizar, ¿no? Pero no es muy exacto, porque esos son solares, son espacios que nunca, ni en el siglo XIX ni en el siglo XX, se utilizaron, fueron parte de la vida, de la trama urbana de la ciudad, fueron simples espacios industriales, espacios portuarios, donde incluso el acceso no era posible. Y por eso la recuperación de ese espacio y la recuperación de la ría, que llevaba ya muchos años en un proceso de saneamiento, eso es algo que también a veces se olvida, pero realmente estas actuaciones, si no se hubiera producido ya desde finales de los años 60, de los principios de los años 70, un inicio de un proceso de saneamiento integral de la ría, que en aquella época era prácticamente una cloaca navegable, si no se hubiera recuperado la ría para que la ciudad la pudiera utilizar como eje en ese proceso de transformación y de futuro, pues no hubiera sido posible, ¿no? O sea que, pero bueno, el museo en ese momento aspiraba a jugar ese papel en ese proceso de regeneración urbanística, el papel de dinamizarlo, ¿no? De marcar en aquel momento, en el año 91, nadie quería ubicarse en ese espacio, que era un espacio marginal, un espacio, como digo, del que la gente huía. Al museo se nos asignó ese espacio para que el museo iniciara su transformación. Eso desde el punto de vista urbanístico. Pero también otros objetivos que el museo asumió desde el punto de vista económico, de ser un elemento de revitalización de la estructura económica de la ciudad, un agente de desarrollo económico que permitiera a la ciudad revitalizarse, diversificar su estructura productiva, que en aquel momento estaba en una situación muy dañada, porque sectores tradicionalmente muy importantes de la economía de Vizcaya, como eran todos los ligados a la industria pesada, la siderurgia, la construcción naval, estaban en una situación de crisis terminal en muchos casos, y como era necesario encontrar sustitutos, ¿no? en esa diversificación y regeneración de la estructura productiva y la estructura económica. Y este es un aspecto que en el año 91, cuando el proyecto se pone en marcha, generó mucho escepticismo, había mucho escepticismo respecto a las posibilidades de que una institución cultural pudiera servir como un elemento de revulsivo económico, y por eso desde entonces, no desde entonces, pero sí desde el momento en que el museo se inaugura en el año 97, desde el museo lo hemos venido evaluando, ¿no? En qué medida ese objetivo que el museo tenía asignado está siendo cumplido. Por ejemplo, estos son datos del año pasado, donde se estima que la generación de gasto directo en la economía del País Vasco como consecuencia del funcionamiento del museo en el año pasado, en el año 2023, ascendió a 760 millones de euros, de los cuales algo más de 100 millones fueron impuestos, incremento en la recaudación fiscal de las haciendas forales, de las haciendas vascas, como consecuencia de esa actividad económica. Para que se hagan una idea también, 100 millones de euros es aproximadamente 11 veces las subvenciones públicas que el museo recibe cada año en su funcionamiento. O sea, esto puede dar una idea de que ese efecto de ser un revulsivo económico y de tener un efecto en esa diversificación y regeneración de la economía, pues ha sido una realidad a lo largo de todos estos años. Además, el museo ha pretendido jugar un papel también de ser un elemento de apoyo
digamos, como un vector simbólico de proyección exterior, ¿no? En un mundo en el cual cada vez más las ciudades compiten, en ese mapa del mundo de las ciudades compiten, es importante que las ciudades tengan o se asocien en su imagen y en su percepción, en la percepción que se tiene en el mundo de ellas, eh, a imágenes positivas. Y en ese sentido, por ejemplo, el museo, el año pasado también, estos son datos del año pasado, pues se generaron en torno al museo en la prensa escrita de esos países, que son los países donde los orígenes principales de visitantes del museo, en torno a 23.000 noticias, más de 23.000 noticias, con una audiencia de 10.000 millones de personas, ¿no? Esto quiere decir que a lo largo del año pasado hubo todas estas noticias hablando del museo, pero al hablar del museo estaban hablando también de Bilbao, están hablando del País Vasco, están hablando de España, eh, noticias ligadas a algo tan positivo como son eventos culturales o relacionados con la cultura contemporánea. Y finalmente, además de todos estos objetivos, hay uno que es probablemente más importante, es menos cuantificable, que es el efecto que el museo ha tenido en ese proceso de transición y de cambio para reforzar la confianza de la ciudadanía y de las instituciones, de toda la sociedad que tiene que afrontar un cambio que siempre se ve con prevención. Y creo que el museo ha ayudado, al cumplir los objetivos para los que se creó, ha ayudado a generar esa confianza y a reforzar esa confianza en el futuro y a hacer perceptible la realidad de que el cambio no siempre es negativo, que el cambio puede ser positivo, que el cambio puede ser proactivo, o sea, que se pueden conseguir los objetivos que se marcan asumiendo el riesgo que siempre tiene el cambiar una situación existente. Hay una cosa que es en la base, y con esto ya casi termino, pero que hay que tener en cuenta, yo creo que para entender también este efecto y este proceso, un concepto que está debajo de la idea del museo y de esta idea del papel que el museo puede jugar en un proceso de transformación, que es este concepto de la innovación disruptiva. El museo solo se entiende como una innovación disruptiva, no como una innovación incremental. Es un cambio de paradigma. Y esto por varias razones. En primer lugar, porque este proyecto se basa en esa idea de que la cultura puede ser una variable de transformación. Es decir, que la cultura y las instituciones culturales, además de la importancia que tienen por su propia naturaleza y por los efectos que produce su actividad, además de eso, pueden ser instrumentos y variables en procesos de transformación de toda una sociedad. Además de eso, este proyecto en concreto también se pivota sobre una idea que se tenía a finales del siglo XX y que cada vez es más perceptible, y era que los museos estaban también cambiando en cuanto a su esencia, ¿no? Los museos son instituciones que vienen del siglo XIX, que son instituciones que tradicionalmente han servido para conservar, para coleccionar, para conservar, para exponer obras de arte, pero además de eso, y eso evidentemente sigue siendo parte de su función nuclear, además de eso, los museos cada vez más, y esto se veía a finales del siglo pasado, se iban convirtiendo en espacios sociales para la interacción social, para la educación, para el entretenimiento, por eso los museos estaban empezando a cambiar su filosofía de funcionamiento. Y el Museo Guggenheim Bilbao surge o parte, digamos, de esa idea, y además con una visión también diferente a lo que era el modelo más tradicional de los museos, en el sentido de poner el foco de su actuación y de su actividad en la experiencia del visitante. Es decir, que considerar que lo importante para la actividad del museo y para que es la experiencia que el museo permite a los visitantes tener al poner en relación sus contenidos, que son las obras de arte que forman parte de su colección o de sus exposiciones, con un contexto determinado, ¿no? Y el contexto lo ofrece la arquitectura. Por eso la importancia de la arquitectura, en nuestro caso
la importancia de la arquitectura de edificio de Gehry, porque es la arquitectura y los espacios que genera esa arquitectura lo que nos permiten contextualizar las obras que se pueden observar en el museo y, por lo tanto, generar unas experiencias para el visitante que sean únicas y diferentes, por lo tanto, a lo que pueden tener en otros lugares o en otro tipo de instituciones. O sea que esto yo creo que para mí es importante entenderlo porque creo que ayuda a entender también el efecto y la magnitud, la dimensión de lo que ha sido el efecto del museo. Por decir que es el museo, porque estoy hablando de él como si todos lo conociéramos, pero bueno, el museo Guggenheim Bilbao es en realidad el resultado de un acuerdo, o sea, surge como consecuencia de un acuerdo en el año 1991 entre las instituciones del País Vasco y la Fundación Guggenheim, que es una institución sin ánimo de lucro que tiene la sede en Nueva York, y su razón de ser es crear en Bilbao una institución dedicada al arte moderno y contemporáneo, proyectada hacia el mundo, que forma parte de una constelación de instituciones, forma parte de una familia de instituciones Guggenheim, con museos. En este momento hay un museo en Nueva York, un museo en Venecia y está el Museo de Bilbao, pero por otro lado es una institución plenamente autónoma, con su patronato, con su gobernanza, con sus presupuestos, con su programación. Y parte de un modelo, o está definido como un modelo singular, un modelo por lo menos pues, específico. ¿En qué sentido? En el sentido de que es tiene un modelo de funcionamiento que está basado pues, en unas claves de funcionamiento muy definidas, que ahora comentaré, con unos pilares de funcionamiento también pues, que nos proporciona su arquitectura, su colección, su programación, alineado con un modelo de funcionamiento operativo sostenible, para hacer posible que el museo pueda cumplir o pueda haber cumplido sus objetivos no solamente en la inauguración, no en los 5 primeros años de funcionamiento, sino 25 o 30 años después. ¿Cuáles son estas claves? Pues, bueno, por un lado, es un modelo que está muy basado un modelo de funcionamiento que está muy basado en las alianzas. Eso es una propuesta, el museo es una propuesta muy coral. Es muy coral en su origen, porque, como antes he comentado, pues es el resultado de un acuerdo entre las instituciones del País Vasco y la Fundación Guggenheim de Nueva York. Es coral en su funcionamiento, porque es un funcionamiento integrado, donde combina lo público y lo privado. Es un funcionamiento, como comentaba, que es autónomo, pero que forma parte de una alianza, de una constelación de instituciones, con museos en Nueva York, con museos en Venecia, y fue en el próximo futuro con un museo en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes. Y es un museo coral en el sentido también de que su funcionamiento, aunque en el origen esté muy basado en ese liderazgo de las instituciones públicas, es un funcionamiento se ha desarrollado sobre la base de un modelo de gobernanza mixto, público y privado. De manera que el museo cuenta con un liderazgo público importante, pero cuenta también con una presencia de la sociedad civil, tanto a nivel individual como a nivel corporativo, muy importante. El museo, por ejemplo, pues en este momento tiene un colectivo de amigos que ronda los 24.000, 25.000 amigos. Tenemos una comunidad de apoyo de en torno a las 300.000 personas, un colectivo de miembros corporativos, de empresas que nos aportan sus recursos de manera permanente todos los años, de más de 130 empresas. Esto hace que el modelo de funcionamiento del museo, como digo, pues sea un modelo híbrido, pero un modelo muy basado en ese modelo asociativo, ¿no? Ese modelo de colaboración. Una segunda clave del museo es su orientación educativa, y el museo tiene una orientación educativa muy clara porque el objetivo del museo, su audiencia, es una audiencia universal. O sea, el museo está orientado a una audiencia universal, una audiencia no definida por no vamos dirigidos a un nicho concreto, a un tipo de población concreta,
quisiéramos que el museo pudiera tener una oferta suficientemente atractiva y enriquecedora para cualquier persona, al margen de su origen, de su procedencia, de su nivel de formación. Y eso hace que el museo tenga que poner un énfasis muy especial en su orientación educativa, porque esa audiencia universal requiere por parte del museo un esfuerzo especial en adaptar sus contenidos, en mediar sus contenidos para que los visitantes del museo, que, como digo, pueden tener un origen absolutamente diverso, todos puedan tener esa experiencia enriquecedora de su visita. Y finalmente, la tercera clave de funcionamiento es que el museo tiene una orientación o una audiencia internacional. No quiere decir que no tenga una audiencia local también, pero quiere decir que el museo es un museo que está ubicado en Bilbao, pero que habla al mundo. O sea, nuestro objetivo es que nuestra programación y nuestras actividades generen interés tanto a personas que viven aquí como a personas que viven fuera de aquí. Aproximadamente el origen geográfico de los visitantes del museo, aproximadamente unas 2/3 partes de los visitantes del museo provienen de fuera de España. Esto quiere decir que, por ejemplo, el año pasado el museo tuvo algo más de 1.300.000 visitantes. Quiere eso decir que cerca de 1 millón de visitantes vinieron a Bilbao de fuera, no solo de Bilbao, sino también de fuera de España. Y eso es muy importante por dos motivos para el museo. Por un lado, porque nos permite cumplir mejor nuestra función. Entendemos que en la medida en que estemos atrayendo gente que viene de muchos lugares del mundo, quiere decir que las propuestas que estamos ofreciendo desde el punto de vista de nuestra programación son de suficiente interés como para que hagan que merezca la visita. Pero además de eso, evidentemente el objetivo del museo de servir de elemento de regeneración y de actividad económica en su entorno se cumple aún más en la medida en que sus visitantes provienen, como digo, de fuera de aquí. Eso en cuanto a la audiencia. El museo tiene esas tres claves de funcionamiento, pero luego, claro, tenemos tres pilares, tres activos fundamentales sobre los que nosotros actuamos. Por un lado, la arquitectura del museo, el edificio de Frank Gehry, que todos conocen. El edificio es un elemento muy importante para el museo, lo ha sido siempre, no solo desde el punto de vista de lo que supone como señal de identidad visual del museo, fundamental, ¿no? para proyectar al mundo lo que el museo es y a lo que el museo aspira, sino también porque nos permite, ya no tanto desde el exterior, sino desde los espacios que esa arquitectura genera en el interior, nos permite disponer de unos espacios absolutamente únicos para presentar nuestra colección y nuestra programación, de forma que el museo, esos espacios del museo permiten presentar las obras de una manera distinta a la que podemos encontrar en otros lugares del mundo, en otros museos del mundo, y eso es lo que hace que la experiencia, por lo menos nos da la oportunidad de que la experiencia del visitante sea también una experiencia única. Un segundo elemento es la colección. El museo ha ido creando una colección de arte moderno y contemporáneo a lo largo de estos años que complementa a los fondos de las colecciones Guggenheim, que en virtud de este acuerdo el museo dispone de esas colecciones también para presentarlas como parte de su oferta, ¿no? De su programación. Pero específicamente el museo ha ido creando una colección propia que complementa estas colecciones que provienen de los museos de Nueva York o de Venecia. En concreto, la colección del Museo de Bilbao es una colección que está muy centrada en el arte a partir de la segunda mitad del siglo XX y el siglo XXI. Ese es nuestro marco temporal y aquí se pueden ver algunos de esos elementos. Hay obras maestras de los artistas fundamentales de ese periodo, hay encargos específicos, como el que veíamos de Richard Serra, para espacios concretos del museo, hay una atención también preferente dedicada a los artistas vascos y artistas españoles de ese periodo. Y la colección, como digo, es el núcleo de funcionamiento del museo, es el alma del museo y es, por lo tanto, una de sus señas de identidad. Hay obras, aquí vemos, por ejemplo, la araña de Louis Bourgeois, que forman parte de la colección del museo, pero que están en los entornos públicos, en torno al museo, de forma que estas obras pues, puedan ser apreciadas y disfrutadas por la gente, aunque no visite el propio museo, el caso es de la araña de Bourgeois, o de la escultura del Poppy de Jeff Koons, por ejemplo.
Junto a eso, el tercer elemento, el tercer pivote de funcionamiento es la programación. Nuestra programación, la programación artística, la programación de exposiciones del museo es un elemento fundamental para que el museo pueda seguir manteniendo su capacidad de interesar y de atraer y de sugerir a los visitantes que vuelvan al museo, ¿no? A los visitantes que ya han venido una vez para que vuelvan otras veces. Y en ese sentido, la programación del museo es una programación muy dinámica. El museo tiene al año aproximadamente entre 8 o 10 exposiciones temporales que se van alternando a lo largo de los meses del año. Buscamos siempre que haya un equilibrio en la programación de cada año entre las ofertas de exposiciones más contemporáneas con exposiciones más modernas o más clásicas, digamos, exposiciones que en el arco temporal del siglo XX y el siglo XXI, pues a lo largo de la programación de un año pues haya exposiciones de la primera mitad del siglo, de la segunda mitad del siglo, o exposiciones más contemporáneas. Si uno mira el conjunto de la programación que el museo ha desarrollado a lo largo de estos 27 años, pues yo creo que comprobará que hay una panorámica muy fidedigna de lo que es el arte de contemporáneo, el arte de la segunda mitad del siglo en adelante en el mundo, ¿no? Y eso yo creo que es un factor importante desde el punto de vista de ir creando, de que se ha ido creando ese elemento referencial del museo como institución referencial en el mundo del arte. Las exposiciones del museo han tenido una audiencia muy amplia, cito un poco de memoria, pero algo más de la tercera parte de las exposiciones del museo tienen han tenido más de 500.000 personas que les han podido visitar. La mitad de las exposiciones tienen como media más de 3.000 visitantes diarios, lo que quiere decir que las exposiciones han acertado o han conseguido generar un interés en una audiencia, como antes decía, muy diversa. Y finalmente, el último elemento de este modelo, para entender este modelo de funcionamiento, es el objetivo y la necesidad del museo de que el modelo de funcionamiento del que se dotó ya hace 20 y pico, casi 30 años, fuese un modelo de funcionamiento y un modelo operativo sostenible. Porque, como antes decía, el objetivo del museo era perdurar, no era simplemente tener un efecto impactante durante esos primeros años de funcionamiento, sino generar un funcionamiento que fuera sostenible a lo largo del tiempo. Esto se basa, y para esto se ha basado lógicamente en que el museo ha intentado mantener esta experiencia inspiradora a través de esa combinación entre el edificio, la colección, la programación, con un enfoque lo más inclusivo posible, con esa orientación educativa, reforzando esos vínculos con la comunidad. Y luego, desde el punto de vista financiero, intentando mantener un equilibrio en cuanto a las fuentes de recursos que el museo necesita para su funcionamiento, que para nosotros ese punto de equilibrio ha sido mantenernos como estar en torno a una tercera parte de los recursos necesarios para nuestro funcionamiento ordinario proveniente de las instituciones públicas, de subvenciones públicas, aproximadamente otra tercera parte proveniente de ingresos que los propios visitantes generan, y una tercera parte y otro tercio para completar los recursos necesarios para el funcionamiento proveniente del apoyo civil privado a través de las aportaciones individuales y de las aportaciones corporativas. Y este esquema nos ha permitido mantener unos niveles de autofinanciación en torno al 70%. Quiere decir que el 70% de los recursos necesarios para el funcionamiento del museo son recursos generados por el propio museo al margen de las instituciones públicas, y esto nos ha permitido, como digo, mantener esa velocidad de crucera, ¿no? El museo ha conseguido mantener las aportaciones públicas en los niveles en los que estaban previstos en el estudio de habilidad que se hizo antes de tomar la decisión de llevar este museo adelante. Se definían unos parámetros de funcionamiento y un nivel de aportaciones públicas que se entendía que iban a ser necesarios para garantizar el funcionamiento del museo.
Y a lo largo de estos 30 años se han mantenido las aportaciones públicas en aquel nivel que inicialmente se previó, pero el mejor comportamiento del museo desde el punto de vista de que los visitantes y la actividad del museo y las aportaciones privadas del museo también han sido muy superiores a las que inicialmente se previeron. Lo que se ha logrado es que todos esos recursos adicionales sobre los que inicialmente estaban previstos se han destinado a aumentar la programación, recursos destinados a la programación, con lo cual se ha creado un pequeño círculo virtuoso en el cual, manteniendo las aportaciones públicas en los niveles previstos, sin embargo, se ha podido acceder a un nivel de programación y a un nivel de presupuesto de funcionamiento muy superior al que inicialmente se preveía, y eso ha hecho, entrando, como digo, en esa especie de círculo virtuoso, ha hecho que esas coordenadas de funcionamiento y esos volúmenes de visitantes anuales pues estén siempre pues, en torno al 1.000.000 o por encima del 1.000.000 de visitantes, lo que nos permite, como digo, mantenernos en nuestras ambiciones de programación, que a su vez sostienen el funcionamiento. Esto es un poco, yo creo que esto es un poco lo que define el museo. No me voy a extender mucho más porque me gustaría que hubiera tiempo para las preguntas, y quizá pues en las preguntas pues puedo desgranar alguna de las claves, ¿no? Pero bueno, si es de interés, pues podré hablar en las preguntas sobre el futuro, sobre lo que es importante para el museo desde el punto de vista de su visión del futuro, o de pues cómo veo yo el presente y el análisis de lo que puedo entender que hayan sido los factores que hayan llevado a los resultados que el museo ha obtenido. Pero como digo, para ceñirme un poco al tiempo que teníamos, pues doy paso a las preguntas, y si contesto a las preguntas algunas sobre estos temas, pues los hago. Muchas gracias.